Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar juntos, de compartir la palabra. Estamos en un tiempo que realmente es tremendo lo que está sucediendo. A todo esto yo les pido que vayan buscando en Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Estamos viviendo tiempos realmente increíbles. ¿Por qué increíbles? Porque hay personas que estamos viendo que mueren a nuestro alrededor y son personas que usted hoy día las ve bien y al otro día ya no están. Y bueno, hay personas que sabemos que han querido compartir el Evangelio y hay personas que no han querido compartir el Evangelio. Realmente yo quiero decirle que debido a las redes sociales que hoy día podemos compartir en todo el tiempo, que podemos compartir con todas las personas, con cualquier parte del mundo, nosotros nos podemos comunicar. Eso es a través de las redes sociales. Y bueno, una de las señales que ustedes deben saber, que dice la palabra que cuando sea predicada la palabra a todo el mundo, entonces el Señor va a venir. Y viendo cómo se está llevando la palabra a todas las partes del mundo y las personas se les está hablando del Evangelio, les está llegando el Evangelio, y lógicamente estamos viendo que ya se está cumpliendo los últimos tiempos por una causa u otra. Nosotros vemos que hay personas que, bueno, hoy día están y mañana ya no las vemos más. Tenemos experiencias con mi esposa de ver cómo la muerte anda rondando y bueno, el Señor ha querido que sigamos todavía adelante para seguir predicando la palabra y seguir adelante. Bueno, yo les dije que buscaran en Ezequiel capítulo 33. Y bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viera venir la espada sobre la tierra y tocare, ¿sí?, trompeta y avisare el pueblo, entonces dice: y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Sí? Su sangre será sobre su cabeza. Y dice: el sonido de la trompeta el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere liberará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere,
y viendo la espada hiciere de él alguno de esto fue y de él a alguno de este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Bueno, está un poco chica la letra, pero yo les voy a explicar. Una de las cosas que no quiero que se equivoquen, atalaya, la palabra atalaya significa centinela. Y no quiero que se vayan a equivocar con alguna revista o algo que conozcan con ese nombre. No tiene en realidad nada que ver. Ahora, ¿qué es lo que está aquí diciendo esto? Para que ustedes entiendan, quiero decirles que ahora en la Argentina hace mucho frío. Estamos al pie de la montaña nosotros, y realmente es un lugar muy frío, realmente es un lugar que es un frío tremendo. Bueno, como les estaba diciendo, si alguno viene a venir, dice, acá tenemos, para que ustedes entiendan la figura de la atalaya, que significa centinela. Esto quiere decir antiguamente estaban las ciudades fortificadas, y allá arriba en la parte más alta que hacían para que hubiese un centinela o una atalaya, bueno, ese hombre estaba encargado de avisar al pueblo si venía peligro contra el pueblo. Bueno, una de las cosas que las personas deben entender, que realmente qué significa espiritualmente cuando se habla de una atalaya o de alguien que debe avisar y hablar al pueblo. Espiritualmente, esta porción bíblica se refiere a los pastores, se refiere a aquellos que son obreros de Dios en el Evangelio, en el nombre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, y se refiere a aquellos diáconos, pastores, como lo quieran llamar, que están al frente de ciertas cantidades de personas. Bueno, vendría a ser ese líder un atalaya en su iglesia o en el lugar que se encuentre, ya sea también en su hogar. ¿Sí? Como yo desde aquí, desde donde predico la palabra, también vendría a ser o soy una atalaya. ¿Y qué significa eso? Que yo estoy encargado, llamado por Dios y encargado de avisar al pueblo de Dios y a los que no son de Dios del peligro de sus vidas y de los que puede acontecer en sus vidas y en sus familias. Y bueno, ¿y cuál es mi trabajo? Para que vayan viendo y entendiendo, el atalaya era una persona entonces que estaba allí en lo alto, estaba vigilando, viendo si se acercaba un ejército, y si se acercaba un ejército, él tenía que comenzar a tocar trompeta
y avisar al pueblo para que se preparara, porque el enemigo venía contra el pueblo. Hoy en mi lugar de predicar la palabra, Dios también me ha puesto como un atalaya, ¿sí? ¿Para qué? Para que a través de las redes sociales, a través de Facebook como YouTube y Instagram y Twitter, yo pueda enviar mensajes a las personas de las cosas que están sucediendo y de las cosas que van a suceder. Hay cosas que las personas no entienden, no saben, no quieren entender, y que Jesucristo viene pronto. Y día a día estamos hablando que Jesucristo ya está, como quien dice, a las puertas de este mundo donde Él ya viene a buscar a su iglesia. Y lógicamente, cuando digo buscar a su iglesia, se viene a buscar a aquellos que han creído en su muerte, su resurrección, y han creído en que ese derramamiento de sangre sirve para el perdón de nuestro pecado. ¿Sí? De todos los pecados que hemos cometido, los que vamos a cometer y lo que estamos cometiendo, Él ha venido para salvarnos de esa culpa, y Él pagó por nosotros ya por todo lo que va a suceder en nuestras vidas. Hablábamos el otro día que no porque sobreabunde la gracia o porque haya mucho pecado va a sobreabundar la gracia, y nos vamos a aprovechar de eso. Por eso hay personas que, confiando en la gracia y el poder de Dios y su amor y misericordia, algunos siguen pecando de una forma sin importarles si están pecando o no, si están en contra de Dios o no. No les importa a las personas. Y acá en esta porción que hemos visto, estaba hablando Ezequiel, diciendo, bueno, al hombre que Dios haya puesto el pueblo por atalaya o vigilante para avisar de la venida del enemigo, era el responsable de la sangre de cada uno de aquellos que se derramara, o sea, era su responsabilidad avisar para no ser culpable. Ahora, hay una cosa que yo quiero hacer entender a las personas. Hoy día los líderes de toda la iglesia del Evangelio, cualquiera sea su nombre, el líder de cada lugar y que haya levantado el Señor para hablar de la palabra, es también una atalaya para advertir del peligro que el enemigo causa en las vidas y los destrozos que causa en una vida. Quiero decirles que el enemigo tiene muchas formas de entrar en las familias, en los hogares, destruirlos de muchas formas. Y nos toca a aquellos que somos centinelas de Dios para avisar al pueblo las cosas que vienen y que van a acontecer, los cuales nosotros somos los que tenemos que anunciar que viene el peligro y que estamos en peligro, y qué artimañas tiene el enemigo para confundir a las personas y llevarlos por lugares que la gente ni se imagina. Quiero decirle, hermanos y hermanas, que el enemigo ha venido para matar, dice la palabra, para destruir todo lo que pueda destruir,
y para destruir todas las familias que pueda destruir. ¿Por qué? Porque eso es lo de Él. Pero el Señor dice, bueno, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ahora estamos en los tiempos tan malos en los cuales nos toca predicar y avisar y decir que el Señor viene, está listo para venir. Y nos toca decir a las personas que deben recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hace días que hablamos con mi esposa, hace días que hablamos y comentamos y decimos a cada una de las personas que dándole gracias a Dios por la comida de todos los días, dándole gracias a Dios por las cosas que hace y permite que podamos estar viviendo y tener comida con la edad que tenemos y podamos tener un lugar para estar, un lugar para vivir, un lugar para poder prender la calefacción y poder tener calefacción, para poder tener un lugar a donde dormir. Todo eso es por gracia de Dios y nosotros damos gloria a Dios porque siendo personas grandes como somos, agradecemos al Señor porque sabemos que nuestra vida depende de Dios y nuestro último momento al cual tengamos el último aliento de vida solo lo sabe Dios y Dios lo dispone. Por el momento, ¿cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir agradecidos por lo que Dios hace con nuestras vidas, agradecidos por los familiares que tenemos, que cada uno de los familiares, por lo menos los que tenemos nosotros, están convertidos, saben del Evangelio y hasta la cuarta generación, comenzando conmigo, hasta mis bisnietos, conocen el Evangelio. Sí, y oran antes de comer y le dan gracias a Dios por la comida. Ahora, quiero decirles que me toca entonces hablar sobre la venida del Señor. ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque ya no se escucha decir que Jesucristo viene ya. No se escucha decir. Se escucha solamente que las personas están preocupadas por los templos, por las cosas que van a pasar, porque no pueden abrir los templos. Pero ¿saben una cosa? No están preocupados porque Jesucristo viene ya. ¿Sí? Y hay que, a mí me toca como siervo de Dios, centinela de Dios y del pueblo, puesto por Dios y para el pueblo, me toca decir que Jesucristo viene ya. Viene ya, ya Jesucristo está ahí. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer los que somos centinelas de Dios? Tenemos que avisarles que el peligro está cerca. ¿Por qué el peligro está cerca? Porque el gran peligro no es que venga Jesucristo, sino el peligro es que cómo estamos preparados para recibir al Señor. ¿Estamos preparados para irnos con el Señor? ¿O estamos preparados para qué? Porque aquellos que continúan en el pecado y en la vida que llevan, en contra de la voluntad de Dios, viviendo en contra de la voluntad de Dios, esa vida lo único que va a hacer es llevarlos al infierno. Entonces Dios pone a personas a través de las redes sociales, como Dios me pone a mí, para hablarle a las personas y decirle, hermano y hermana, amigo, amiga, reciba a Cristo y el que lo tiene a Cristo, cuídenlo, que no se vaya a ir, porque usted es templo del Espíritu Santo y debe permanecer cuidando su vida espiritual. Este hombre que estaba aquí como centinela era un hombre que estaba destinado para avisar el peligro que hay para las personas y para las vidas. ¿Sí?
así nos toca a nosotros los predicadores hablarles a las personas y decirles que se pongan a cuenta con el Señor, porque su venida está cerca. Hermanos y hermanas, yo quiero decirles que Jesucristo está cerca, que ya no podemos esperar para después, para prepararnos, sino que ya nos debemos preparar, porque por más cosas que el mundo haga contra esta pandemia, solo Dios sabe cuándo se terminará, porque no hay nada que quede fuera de su control, así que lo que sucede está bajo su control. Y las vidas de cada una de las personas que están en este mundo están bajo su control. Y el día que será su último día de aliento está sobre el control de Dios. Entonces, no nos queda a nosotros controlar las fechas y las cosas, sino nos toca a nosotros predicar el Evangelio y avisarles a las personas del peligro que se encuentran, aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto que está diciendo la palabra? Dice que si el atalaya, el centinela, el pastor, el líder de cualquier lugar, cualquiera sea su nombre, si él le avisa al pueblo y predica la palabra conforme a la voluntad de Dios y le dice que sus vidas peligran y que deben apercibirse que el peligro está de perder su alma o de ir al infierno, pues el atalaya, el centinela, el predicador tiene que decir: hermano, hermana, amigo, amiga, el peligro está cerca, y tiene que cuidar su alma. Y para vivir una eternidad con Jesucristo, debe recibir a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Ahora, si yo le hablo a usted, como dice Dios, que debo hablarle como centinela de Dios, y si yo le digo a usted la verdad, si usted pierde su alma, yo estoy libre de su alma y de su sangre si usted la pierde, siempre y cuando yo le avise y le diga que el infierno existe y el cielo existe y que Dios existe y que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quiere decir que así como Dios ama a las personas, también Él quiere que vivan conforme a su voluntad, porque nadie que viva conforme a lo que el diablo ordena a las personas va a entrar en el reino de los cielos. Así que, hermanos, mi trabajo es a decirle a las personas: prepárense, porque estamos realmente en los últimos tiempos. Yo veo morir gente por todos lados. Cerca mío hay gente que está muriendo de un momento a otro. Es increíble, pero no lo hago para que se desesperen, lo hago para que se preparen, para que estén listos para cuando venga el Señor en santidad y consagración, porque Jesucristo viene y usted tiene que estar preparado para esperarlo, para irse con el Señor, para que nos vayamos todos con el Señor. Y hablándoles a ustedes, si ustedes me escuchan, y si no me escuchan, su sangre y su pecado será sobre sus vidas y yo estaré libre. ¿Por qué? Porque yo les dije que el Señor viene pronto y tienen que prepararse para recibir a Jesucristo. Yo voy a quedar libre de culpa. ¿Por qué? Porque cuando tuve la oportunidad y el tiempo para predicar la palabra, lo hice. Entonces aquel que lo recibe, bienaventurado, bendito. ¿Por qué? Porque se va a ir con el Señor. Nos vamos a ir juntos, todos, para recibir al Señor en las nubes. ¿Sí? Ahora, si yo fuera un centinela del pueblo,
un pastor que no predica y no se apercibe, no le dice a la gente, prepárense, porque Jesucristo viene, si no les dice eso, si no habla de eso, si solamente los entretiene con fiestas, con ceremonias, con rituales que no tienen nada que ver con el Señor, y ustedes no aprenden y no entienden que Jesucristo viene pronto, la sangre de aquellos que se vayan al infierno será sobre ese centinela y sobre ese atalaya que no le avisó al pueblo que venía peligro y que tenían que avisarles para que se prepararan. Así que hay dos clases de centinela. Un centinela responsable y hay un centinela irresponsable. Está el centinela que le importa las vidas, como a mí me importa las vidas y las almas de las personas, para que vayamos todos a compartir una vida eterna con el Señor. Y están aquellos que no les interesa la vida de las personas y sus almas, y no le importa si se pierden, sino que le importa nada más que su seguridad monetaria y su seguridad de su familia, y de las almas no le interesa nada. Estoy aquí para decirles, hermanos, y avisarles, la muerte está rondando por todos lados. ¿Sí? Si usted está preparado, no importa que el Señor venga ya, que la muerte venga ya. ¿Por qué? Porque está preparado para irse con el Señor. El problema es si no está preparado para irse con el Señor. Yo les digo, hermanos y hermanas, no es tiempo de jugar con el Evangelio, no es tiempo de enojarse, ¿sí?, con los pastores o las pastoras o los líderes. No es tiempo, sino es tiempo ¿para qué? Para que escuchen las voces de los líderes que están predicando la palabra conforme a Dios lo quiere, para que lo obedezcan, para que le crean, y para aquellos que les avisen que Jesucristo viene pronto, que entiendan que Jesucristo ya viene. La muerte ronda por todos lados. Y le ponen cualquier nombre, porque no pueden ni no quieren decir que han sido infectados por la pandemia. Prefieren decir que se murió por un ataque cardíaco o por un ACV o por lo que sea, pero nunca van a decir que murieron porque están infectados de coronavirus. Los familiares no lo quieren decir por vergüenza, ¿sí? Pero la gente se está muriendo. Y los que se quedan, los familiares que se quedan, no se están preparando para irse con el Señor. La palabra está llegando a todo el mundo a través de las redes sociales. Yo puedo conectarme con personas de España, de cualquier lugar, de África, de cualquier lugar. Me mandan personas avisándome que ellos están mirando, que ellos comparten la palabra. ¿Sí? O sea que el Evangelio está llegando a todo el mundo. Y si está llegando a todo el mundo, ya estamos cerca de que se cumpla la palabra que dijo: cuando se predique el Evangelio a todo el mundo, entonces viene el fin. Hermanos y hermanas, recuerden, hay dos clases de centinelas, de atalayas, ¿sí? Uno que se preocupa por las almas y les dice: Jesucristo viene, prepárese. Y hay otros que no les interesa, que solo les preocupa su vida personal y no las almas. Tenga cuidado, búsquese un buen centinela de Dios para que le diga cómo debe prepararse para irse con el Señor. Hermanos, hermanas, acá dice la palabra entonces que aquel que no
avisare al pueblo, dice acá la atalaya, que está en un lugar para avisar si viene peligro contra el pueblo y no le avisa, dice la palabra que si alguien muriera en ese pueblo, el atalaya es culpable de la sangre de esa persona porque no le avisó que venía peligro y se murió por no poder estar atento y preparado para la pelea. Yo les hablo desde aquí porque no quiero ser culpable de la sangre de nadie. El centinela que no avisa que Jesucristo viene, el atalaya, el pastor, el líder que no avisa que Jesucristo viene, él será culpable de su sangre si usted se pierde. ¿Sí? Basta ya de jueguitos en la iglesia, de mercado, ¿sí? Como cuando el Señor llegó al templo y tuvo que voltear las mesas y tirarlas, ¿sí? Dar las vueltas y agarrar un látigo, ¿sí? Ya basta de ese juego en las iglesias. Prediquen a Jesucristo que ya viene, que estamos en los últimos tiempos. Basta de ceremonias que no tienen nada que ver con el Señor. Basta de danzas, basta de cosas que no tienen que ver con el Señor. Busquen a Cristo, porque Cristo viene ya. Los tiempos lo están diciendo. Suceden cosas malas en todo el mundo, a cada rato. Guerras, terremotos y pandemia que estamos viviendo mundialmente, que muchos se quisieron poner en contra de eso. Sin embargo, terminaron contagiados y algunos hasta murieron por no obedecer a las leyes y a las autoridades. Hermanos, obedezcan a las autoridades, obedezcan las leyes, procuren evitar los contactos con las personas lo menos que puedan. Resguárdense del peligro, porque hay peligro de muerte en todo el mundo. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Y aquellos que estén escuchando, ya sea que nunca recibieron a Cristo, o aquellos que lo recibieron y hoy día están lejos del Señor, yo les pido que hagan una oración conmigo, aquellos que son personas nuevas como aquellos que quieren reconciliarse, que ya lo recibieron, que hagan una oración conmigo y digan así en voz alta, fuerte, para que el Señor escuche lo que está diciendo. Repita conmigo, cierre sus ojos, ponga su mano derecha en el corazón y diga: Padre Celestial, me arrepiento de todo pecado, diga, en el nombre de Jesús. Me arrepiento de todo pecado de mi familia que hayan hecho en el nombre de Jesús. Me arrepiento de todas las transgresiones que hayan hecho desde mis bisabuelos en adelante. Yo corto esas cadenas, diga, en el nombre de Jesús. Recibo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Y pido, diga así, pido, Padre, que tú anotes mi nombre en el libro de la vida y envíes el poder de tu Espíritu Santo a mi vida. Gracias te doy, Padre, diga, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que todo sea para la gloria de Dios. Procuren estar preparados porque Jesucristo viene pronto. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.